Continuamos con el siguiente punto del orden del día, con la comparecencia de don Javier Zarzuela Aragón, coordinador en la Comunidad de Madrid de la campaña Escuela Saludable de Ecologistas en Acción. Ha visto cómo es la dinámica, así que no perdemos más tiempo. Le doy la palabra por tiempo de 10 minutos cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias por esta comparecencia, por tener la oportunidad y por la acogida también. Efectivamente, coordino la campaña de Escuela Saludable de Ecologistas en Acción en Madrid. He participado en el comité de expertos del Ministerio de Juventud e Infancia para el informe sobre digitalización e infancia que se terminó y se presentó en el mes de diciembre de 2024. Y también estamos participando en las enmiendas para la futura inminente Ley de Protección del Menor en entornos digitales. Yo fundamentalmente he participado en todos estos foros de forma activa, pero estoy aquí como maestro, ¿vale? Yo soy maestro de la escuela pública, ya estoy retirado hace 2 años, después de 37 años de profesión, en los que he participado en la dirección escolar. He sido director del centro durante 8 años, he participado en equipos directivos, he participado en proyectos de innovación reconocidos en la Comunidad de Madrid y en programas de digitalización escolar. ¿Vale? Es decir, que tengo una experiencia y una visión como maestro, una visión pedagógica con respecto a la digitalización en el entorno escolar, que es un entorno distinto al que nos referimos cuando hablamos de la problemática asociada a las redes y que tanto revuelo y dolor social se producen, ¿no? ¿Verdad? El ámbito escolar es un ámbito específico, intencional, muy concreto, en el que la tecnología está se usa de una manera, digamos, controlada, o debería usarse de una manera controlada, pero tiene su casuística específica y a ella yo me quiero referir. Les diré que la tecnología es fruto de la inteligencia humana, pero básicamente no está ideada para fomentar la inteligencia, sino para alcanzar objetivos o facilitar procesos que entrañan cierta dificultad o que están fuera de nuestro alcance. En las personas adultas, que ya tenemos una base cognitiva consolidada, la tecnología nos evita los procesos y nos facilita los productos, ¿verdad? Esta característica fundamental de la tecnología como sustitutivo de tareas, cálculos, planificaciones, tiempos de aprendizaje, etcétera, etcétera, y que es bienvenida en la etapa adulta, la convierte en una inadecuada herramienta didáctica en el caso de la enseñanza básica. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente porque en la enseñanza básica, que es infantil, primaria y los primeros cursos de secundaria, no nos interesa que los dispositivos, los algoritmos o la inteligencia artificial sustituyan lo que puede y debe hacer un niño o un adolescente por sí mismo. Lo que interesa no es la presentación de un producto final o facilitar a los alumnos los caminos. Lo que construye realmente el pensamiento es recorrer esos caminos. Son caminos con atención, concentración, voluntad, paciencia y acompañamiento del adulto, del profesorado. Caminos de construcción cognitiva, física y emocional para los que no hay atajos. La tecnología representa un atajo que nos viene muy bien en el mundo adulto y en la sociedad en que vivimos, pero en el caso específico de la formación de las personas no puede haber atajos. Como docente, no priorizo que, por ejemplo, mis alumnos aprendan a utilizar un programa de geolocalización, sino que desarrollen unas capacidades físicas y aprendan, por ejemplo, a orientarse por sí mismos en el plano o en el espacio. No priorizo
que sepan montar un programa para exponer fotografías de corta y pega, sino que sepan comunicar información de una forma adecuada y ordenada e intencional a sus compañeros. No priorizo los atajos, sino los caminos, aunque también les haga saber que existen esos atajos. Por otro lado, las pantallas, y una de las características intrínsecas del formato digital es que en mayor o menor medida merman la concentración y la capacidad para sostenerla. Les estoy hablando de percepciones y constataciones que durante años yo he tenido y que luego pues, he visto corroboradas por los estudios, las investigaciones, las recomendaciones de personas expertas. No podemos aprender si no nos concentramos. Ese es el requisito fundamental. Y las pantallas generan una tendencia a dispersarse, a obviar la información, a pasar a la imagen siguiente, a buscar la interacción fácil, a buscar los estímulos visuales o sonoros, ¿no? A no pararse demasiado en reflexiones o razonamientos. Si nos ocurre a los adultos cuando utilizamos tecnología, ¿qué se puede esperar de mentes que están en formación? Esto lo constatan cada vez mayor número de profesores. Es significativo la gran cantidad de profesores que dedicados a la tecnología, a la escuela, de coordinadores TIC o incluso profesores de tecnología que nos informan de que están hartos del enfoque con que se introduce las tecnologías en la escuela, los propios profesores de tecnología, ¿no? Desde los años 90, en que comenzaron a ser evaluadas las tecnologías en la escuela, se manifiesta invariablemente que el uso de dispositivos digitales perjudica los aprendizajes básicos. Son relevantes en este sentido los datos recogidos en los informes PISA, desde 2006, cada 3 años, que muestran insistentemente, además, una correlación clara entre el deterioro del rendimiento en las principales asignaturas y la frecuencia en el uso de dispositivos escolares. Ya se trate de países como pues, Colombia, Corea, Chile, Estonia o España, que tienen muy diferentes sistemas educativos y son entornos socioculturales pues, muy diferentes. Por otro lado, dictámenes internacionales apoyados en una solvente base científica que he puesto a su disposición, además, en un documento que les envié previamente. Instan a los gobiernos a reconsiderar el papel de la tecnología en las aulas, a limitar su uso y a apostar por el aprendizaje vivencial. Son ejemplos de ello el Instituto Karolinska de Suecia, el Instituto de Salud Pública de Quebec, la Comisión de Expertos del Gobierno francés encargada por el Gobierno de Macron o el Comité de Personas Expertas del Gobierno español en el cual participé. Por otro lado, pues entidades médicas, pediátricas, psiquiátricas, de protección de datos o protección radiológica alertan igualmente de riesgos o efectos negativos del uso escolar de tecnologías, fatiga visual, problemas posturales o exposición a radiofrecuencias en las aulas al usar dispositivos conectados de forma inalámbrica a base de repetidores Wi-Fi sobre las cabezas de los niños. Miren, escucharán muchas veces mantras o eslogans que yo quiero poner en duda y traer aquí para poner en duda. No es necesario someter a niños y adolescentes a una enseñanza a través de pantallas bajo el argumento, creo que ingenuo o a veces interesado, cuando surge de la industria tecnológica, de que el hecho de que utilicen pantallas de forma temprana les prepara para el futuro. El entorno digital futuro no se parecerá previsiblemente al actual y los jóvenes o adultos jóvenes, bien formados en las capacidades básicas, aprenderán en su momento lo que precisen para su desenvolvimiento laboral, académico o social. Tampoco se puede esperar educar en un uso crítico y responsable
y esperar que con ello pues vamos a resolver los problemas de adicción, de exposición a contenidos peligrosos, etcétera, ¿no? Es bueno que sepan lo que hay detrás de las redes, del mundo digital, lo que se mueve, los intereses de la industria, pero tenemos que ser cautos porque los niños y niñas y adolescentes no tienen todavía una capacidad psicoevolutiva para tener un pensamiento crítico y responsable que se consigue o se desarrolla más allá de los 20 años. Se está diciendo que incluso más allá de los 25, por propio desarrollo de la corteza prefrontal. Eso es lo que nos dicen los pediatras. Por lo tanto, mucho cuidado con poner demasiadas expectativas en la educación crítica y responsable en niños y niñas y de adolescentes que no tienen capacidad suficiente como para acometerlo. También se habla de la personalización que procuran y las pantallas. Pues mire, la verdadera y eficaz personalización del aprendizaje, que está mitificada además por la industria tecnológica, no consiste en sustituir al docente por un programa enlatado, ¿no? Implica procesos complejos de adaptación didáctica, disposición atenta, empática y presencial del profesorado y confianza en la propia evolución de los alumnos. Eso lo puedo yo remarcar y certificar como maestro. Procesos que no pueden ni deben estar dirigidos por un algoritmo, incluida la inteligencia artificial. ¿Es sostenible la tecnología digital escolar? Pues su implantación provoca un inasumible impacto ambiental. Sustituir, por ejemplo, libros de texto o material impreso por pantallas multiplica por 80 las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. No digo que sean 80% más, no, multiplican por 80. Es una tasa inasumible, escandalosa. No hablemos luego de la irreciclabilidad de todos estos componentes y los problemas ambientales que suponen. El nuevo enfoque de la competencia digital que proponemos, más saludable y formativo y sostenible, consiste en que debemos capacitar a los menores en los aprendizajes básicos necesarios para un desenvolvimiento futuro en el entorno digital. Es decir, formarles en la comprensión oral y lectora, la expresión oral y escrita adecuada, la reflexión, la lógica, el razonamiento lógico, las destrezas físicas, la escritura, la composición, la experiencia plástica y artística como elementos reales, la construcción social con iguales y emocional, la construcción directa con personas. Ese es el armazón, el andamiaje necesario para que las personas, cuando tengan que enfrentarse a un entorno digitalizado, académico, laboral, social, pues estén bien, tengan las cabezas bien amuebladas, estén bien pertrechadas, con los elementos necesarios para tener una relación sana y aprovechable con las tecnologías. Y también el enfoque digital en los colegios, la competencia digital, debe de enfocarse en mostrar y educar sobre los beneficios, las potencialidades de la tecnología, sus limitaciones, los riesgos y los efectos negativos de las tecnologías. Especialmente en la etapa secundaria tenemos además la asignatura de tecnología, para desarrollar pues de una forma suficiente pues todos estos contenidos, pero ello no requiere ni debe suponer una enseñanza basada en pantallas. Es decir, para desarrollar la competencia digital no podemos ni debemos convertir a los alumnos en usuarios de programas digitales y de plataformas. Eso es una falacia que se ha fomentado por parte de la industria tecnológica para su enriquecimiento. Entonces, los gobiernos centrales y autonómicos, el Gobierno de Aragón, invito a que sean ambiciosos y que reformulen el enfoque de esta competencia digital, que limiten los tiempos de uso de pantalla como criterio de protección de los aprendizajes básicos, como un criterio general de choque. También abstenerse de dotaciones que no han sido reclamadas por los centros educativos. Promover la conexión por cable para evitar el problema de las radiofrecuencias, que se habla muy poco de ello y que tampoco estudios se sacan a la luz sobre este tema.
Creo que si no somos ambiciosos, los gobiernos autonómicos, en este caso nos vamos a ver obligados en muy poco tiempo, a revisar toda la legislación que sostenga el uso de la tecnología en la escuela. ¿Es necesario que las administraciones limiten el tiempo de pantalla en los centros educativos? Pues claramente sí. Lo están haciendo prácticamente todas las comunidades autónomas de una manera u otra, porque esta limitación posibilita recuperar el tiempo escolar para actividades vivenciales y aprendizajes en los que se potencian las habilidades y procesos cognitivos complejos y necesarios. Y permite reducir y reorientar también el gasto de las administraciones hacia dotaciones de alto valor educativo. Piensen ustedes todos los miles de millones que se han gastado en pantallas que luego no solo no han servido para mejorar los aprendizajes, sino que los han deteriorado. Fíjense ustedes, ese dinero se pudiera haber ido a emisoras de radio escolar, a aulas de danza, de música, teatro, a la renaturalización de los patios, la dotación de laboratorios, bibliotecas, materiales de mayor calidad, en definitiva. Entonces proponemos, y con esto ya voy acabando, desestimar el uso de pantallas en educación infantil, como recomiendan todos los dictámenes solventes que a nivel internacional tenemos hoy, ya no solo las asociaciones pediátricas, etcétera. Desestimar también el uso de dispositivos individuales en la etapa de primaria y utilizar los dispositivos colectivos del centro de una manera excepcional para ilustrar, mostrar, complementar o ejemplificar sobre contenidos curriculares, con una limitación orientativa semanal de 1 hora. Específicamente, utilizar los dispositivos del centro en el último curso de primaria para desarrollar los objetivos del perfil de salida del alumnado que establece la LOMLOE. La LOMLOE es una ley digitalizadora que ahora mismo, con lo que sabemos y tenemos encima de la mesa, está quedando obsoleta y va a haber que matizar, ¿verdad? En cuanto al uso de la tecnología en secundaria, circunscribirá al ámbito de la asignatura de la tecnología, y en las demás asignaturas, como complemento, y siempre que no sustituyan a los materiales impresos, utilizarla de una forma intencional y ajustada. Y, en definitiva, potenciar la formación docente en el conocimiento de los recursos ofrecidos por las tecnologías digitales para su enriquecimiento profesional y en la prevención. Con todo esto, pues nos ponemos como Escuela Saludable Ecologistas en Acción a su disposición, y personalmente mi persona, pues para esta compleja labor que tienen ustedes por delante, compleja y trascendente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Zarzuela. Ahora es el turno de preguntas, portavoz del Partido Aragonés. Hola, muy buenas. Muchas gracias por comparecer aquí. Queríamos preguntarle, lo hemos hecho en alguna ocasión ya, si tienen algún estudio del uso de las pantallas, como usted ha centrado su exposición en el tema educativo, que hable de los problemas que generan el uso pedagógico de las pantallas, no el lúdico, es decir, no las redes sociales, no. Y luego, ya como curiosidad, después de todo lo que usted ha dicho, quería saber si también tienen algún estudio de cuántas personas hay, cuántos alumnos tienen adicción a programas de presentación de trabajos, a hojas de cálculo o programas de tratamiento de texto, que puedan ser usados a lo mejor para trabajar la mecanografía para un uso digital de cualquier tema. Señor Sanz, de Izquierda Unida. Sí, simplemente para agradecerle la comparecencia hoy aquí y para sumarme también a esas reflexiones. Para aprender competencia digital no hace falta convertirse en un usuario como tal, cuando además no tienes las herramientas, sobre todo para poderla gestionar. Detrás, los intereses de la industria, que al final sobrevuelan, ¿verdad?, detrás de muchos de los motivos. Y a mí sí me gustaría si hay algún planteamiento sobre la necesidad de regulación de la industria en cuestiones como el scroll infinito, en fin, una serie de cuestiones que salieron a colación. Quizá esto sí que tiene más que ver con su participación en esa mesa de expertos también, o cuál es la posición que tienen ustedes al respecto, pero yo creo que si no abordamos esta cuestión, quizá
nos quedemos cojos o cuando menos no abordaremos el asunto o la problemática con la profundidad que requiere. Gracias. Señora Las Obras, de Junta Aragonesista. Pues muy buenos días, gracias por estar aquí y por todas esas conclusiones que nos ha comentado, que desde luego son magníficas. Yo lo único que quiero poner hoy encima de la mesa, que creo que era algo que no había salido hasta este momento, que es el tema medioambiental, el impacto de las radiofrecuencias en los niños y en las niñas. Es primera vez, no sé, llevamos bastantes días escuchando, llevamos bastantes comparecencias y es la primera vez que lo han puesto encima de la mesa y la verdad es que me parece interesante. No sé si nos puede ampliar un poco más, pero es un tema que desde luego, señora presidenta, lo tendremos que tener en cuenta porque creo que nos había pasado un poco desapercibido y le repito, muchísimas gracias. Señora Guilleme, del Grupo Parlamentario Socialista. Simplemente por agradecerle su extensa y detallada exposición, muy clarificadora, y desde luego coincido con mi compañera en que es primera vez que sale este tema, ¿no? Y me parece que es muy interesante también tenerlo en cuenta, el tema medioambiental. Y por no alargarme más, muchas gracias. Pues como iba a plantear exactamente la misma cuestión que ha planteado la señora Las Obras, yo simplemente voy a agradecerle su intervención y quedo a la espera de que nos pueda ampliar un poco pues más esa visión que no había sido abordada hasta ahora en la comisión. Muchísimas gracias, señor Zarzuela. Preguntaba el representante del Partido Aragonesista sobre estudios existentes sobre el uso educativo, ¿verdad? Yo creo que simplemente hay que acudir a los informes PISA. Los informes PISA que de 2006 nos están diciendo que a mayor uso de pantallas en el entorno escolar, no en el entorno familiar, social, etcétera, a mayor uso, utilización de dispositivos digitales en el entorno escolar, se produce un mayor deterioro de los aprendizajes básicos. Estamos hablando de los aprendizajes en el terreno pues, del lenguaje, de las matemáticas y también en los conocimientos relativos pues, al conocimiento del medio o de ciencias, ¿verdad? Además, es invariable cómo se repite año tras año, ¿verdad? Hay un dato importante y es que en los últimos años, las últimas ediciones de 2015, los gráficos de PISA nos indican, y que fue un dato desconcertante, pero que bueno, hemos interpretado como ahora diré, nos indican que algo de uso de pantallas favorece el aprendizaje. Y eso se ve también en los juegos, en la gamificación, en los juegos. Es decir, cuando algo de uso parece que favorece el aprendizaje de lengua, las capacidades comunicativas, el razonamiento. Entonces, eso nos desconcertaba realmente. ¿Cómo es posible? Pedagógicamente eso no tiene ninguna base. ¿Qué pasa? Que hemos analizado los informes PISA y nos hemos dado cuenta de lo siguiente. A partir de 2015 los informes PISA se hacen en un formato digital, con lo cual aquellos alumnas con muy bajo o nula exposición a dispositivos digitales no se encontraban en las mismas condiciones para llevar adelante los exámenes, que realmente son pruebas de exámenes. Nos vamos más atrás, por ejemplo, en 2009, 2012, cuando se hacían en papel y resulta que esa cuestión no existe, esa cuestión extraña no existe. Aquellos niños, adolescentes, pues son adolescentes de 15 años, en los que no habían utilizado para nada la tecnología, tenían mejores resultados en los exámenes, ¿verdad? Entonces, entendemos, y esto tenemos que corroborarlo, porque no es toda hipótesis, pues tiene que corroborarse, pero nos indica que efectivamente ese detalle curioso no responde a que un poquito de tecnología les viene bien a los niños. Y cuando empieza a aumentar el tiempo de tecnología, pues les empieza a venir peor, ¿verdad? Yo digo que nunca hemos oído hablar que el hecho de que los niños lean más
deteriora el aprendizaje en matemáticas y tal, o que razonen más o que hagan más problemas. En cambio, sí ocurre con las pantallas. Eso es significativo, ¿verdad? Realmente los programas, pues hacer un Excel o una hoja de cálculo, etcétera, no produce adicción. Lo que provoca es que está sustituyendo un proceso que tiene que hacerse de una manera más cognitiva, con procesos cognitivos más complejos y de una forma manual, sin la exposición a pantalla. Porque la pantalla lo que provoca es una desconcentración, una dispersión. Es decir, yo prefiero como maestro que un niño o niña o un joven, en lugar de presentarme un PowerPoint, me haga pues, en una cartulina, un flapcard, que le llamamos pues, pegando fotografías, escribiendo y que se lo presente a los compañeros. Es como mucho menos resultón, es mucho menos atractivo con PowerPoint porque no nos coge, pero educativamente es mucho más rico porque crea estructuras, porque pone en funcionamiento muchas más habilidades que el hecho de un corta-pega, que lo hace el programa. Realmente sí, la tecnología es atractiva por sí misma, pero no son cosas que hagan los niños, sino que lo hace el programa, ¿verdad? Entonces, el niño simplemente pues, aprende 4 cosas. Eso, es decir, lo que nos interesa son los métodos complejos que crean estructura y andamiaje cognitivo. Se habla de las radiofrecuencias, efectivamente. La resolución 1815 de la Asamblea del Consejo de Europa establecía unas recomendaciones basadas en que había que prevenir y basándose en el principio de precaución, evitar la exposición de niños y niñas a radiofrecuencias, puesto que un gran número de experimentos, fundamentalmente con animales, por desgracia es así, habían reflejado unas consecuencias sobre los tejidos pues, que aconsejaban preservar a niños y adolescentes de esas radiofrecuencias. Los niños tienen unos tejidos mucho más blandos, la corteza craneal de los huesos es mucho más fina y están mucho más expuestos. En ese sentido, la Comisión de la Asamblea del Consejo de Europa aconsejaba no exponer a redes wifi a los niños, apagarlas cuando no se utilizaban. La propia Sociedad Española de Protección Radiológica, en 2021, lo que hace es emitir una serie de consejos sobre la exposición de menores a redes wifi, a radiofrecuencias. E insiste en lo mismo, es decir, evitar que los niños y niñas estén expuestos a ese tipo de radiofrecuencias, que se producen simplemente cuando miras la pantalla. O sea, porque el ordenador portátil lo que hace es emitir una señal para conectar con la red wifi. Es decir, los niños están siendo irradiados. Y a una falta de estudios científicos concluyentes hay que aplicar el principio de precaución. Eso por encima de todo. Por eso lo que proponemos es priorizar el Internet por cable. En los institutos y en los colegios es posible. Es decir, y apagar las redes wifi cuando no se están utilizando. Ya para terminar, el representante de Izquierda Unida hablaba sobre la regulación de la industria. Es un tema muy complicado porque la industria no colabora en absoluto. El Gobierno está teniendo, y me consta que hay una voluntad de regulación, de intervenir, pero no lo ponen fácil. Ahora mismo se están viendo pues, como vías para obligar a la industria a que destape los algoritmos que llamamos oscuros, que son adictivos, pero está habiendo una enorme dificultad y también pues, para que incluyan entre sus algoritmos la protección necesaria de acceso, para el acceso pues, a contenidos que son problemáticos. Pero no está siendo fácil. Esto se está llevando a nivel de la Comisión Europea.
De hecho, España pues, ha presentado sus propuestas, también la presentó siendo cabeza de ella la Agencia Española de Protección de Datos, y estamos en un punto pues de lucha en ese sentido para que la industria asuma pues esta necesaria autorregulación, ¿verdad?